En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo identificar un arranque roto y, por supuesto, a cómo solucionarlo. No obstante, lo que estaréis viendo en pantalla ahora mismo es mi propia consola, la cual no presenta ningún tipo de arranque roto, ¿vale? Sale el splash y dentro de unos segundos se iluminará, empezará el LED naranja del wifi, saldrá el home, ¿de acuerdo? Mi consola está 100% funcional, ¿vale? Ahora, el arranque roto que nos lleva apareciendo desde el 2020 es debido a la base de datos. Es decir, cuando tú has utilizado aplicaciones tiendas, ¿vale? Tú has ido interfiriendo en esa base de datos y al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que tarde o temprano pues podrás tener un arranque roto. ¿Cómo estoy seguro de esto? Pues básicamente voy a alterar ahora mismo en directo mi propia base de datos. Para ello he creado un script que literal alterará mis propias rutas, ¿vale? Aquí en Gutmode 9 me voy a la opción de script y aquí pongo arranque roto 2, ¿vale? Hay una versión 1 que era la beta, pues la 2. Si yo ahora mismo le doy aquí, me va a pedir unos permisos, se va a reiniciar la consola, salta el splash y hasta ahí hemos llegado. Y hasta ahí hemos llegado. Si ahora mismo estás viendo este vídeo es porque tu consola tiene el mismo error. Es decir, salta el splash de seguridad, pero nunca llegamos al home. No obstante, ¿cómo podemos diferenciar este tipo de error, que podría ser un brick negro, de un arranque roto? Pues básicamente, pues lo principal es que sale el splash, ¿vale? Si ahora mismo pulso Select y Start, tenemos acceso a Luma, ¿de acuerdo? Yo saldría de Luma, le daría a guardar, vuelve a salir el splash de seguridad y mi consola vuelve a mostrar el mismo error. ¿Ocurrirá lo mismo si ahora mismo quito la tarjeta SD? ¿De acuerdo? Porque a lo mejor alguno dirá, no, es que tu tarjeta SD está corrupta, tiene daños, tiene fallos, no sé ni cuánto, la voy a dejar ahí. Si ahora mismo quiero iniciarla, me sale el menú de Luma, en este caso no va a salir el splash porque no está dentro del CTRNAND, lo guardo y mi consola no hace nada. Mi consola no hace nada. ¿Por qué razón? Porque la base de datos está dañada. ¿Qué es la base de datos? Es una ruta interna dentro del CTRNAND que, al intentar iniciar el home, va a leer cada uno de los títulos o tickets que tengamos en nuestra consola. Es decir, si ahora mismo he instalado el Mario Kart, ¿vale? Y está fallando porque la ruta está rota, no me lo va a leer. No es legible, con lo cual nunca vamos a llegar al home. Por suerte, sí tenemos acceso a Gutmode 9. Voy a apagar aquí la consola. Vamos a meter la tarjeta SD. Y si ahora mismo pulso el botón Start y el botón Power, me llevará de nuevo al Gutmode 9. Aquí, en la ruta CTRNAND, ¿de acuerdo? Si veis, está ticket, pero la que nos está interesando y la que nos está estorbando el arranque es esta ruta, la llamada DBS, es decir, la base de datos. Estos archivos, en este caso title, ¿vale? Son los que están corruptos. En mi caso, los he corrompido gracias al script que he hecho antes, hace 3 minutos, ¿de acuerdo? Pero en vuestro caso, no ha sido mi script, ha sido las descargas remotas. ¿Por qué? Cuando descargamos o instalamos un programa o un juego en nuestra consola, no solo influye su almacenaje en la tarjeta SD, sino que un porcentaje de ese archivo, en este caso el TIC,
pertenece a la ruta de CTRNAND. Es decir, yo ahora mismo estoy en la ruta CTRNAND. No estoy en la tarjeta SD, estoy en la ruta CTRNAND en la carpeta DBS. Es decir, lo que hayas descargado, si es que se ha logrado descargar, si no ha habido un fallo en la descarga remota, si aún incluyendo la descarga el archivo estaba corrupto, tu base de datos se ha corrompido y te está impidiendo el arranque. Así pues, en resumen, no utilicéis descargas remotas, no utilicéis tiendas de descargas, por favor. Utilizad FBI, utilizar Custom Install, utilizar SDL Loader GX. Si hay 1000 maneras de instalar las cosas, y más seguras, la verdad, y más seguras. El segundo paso, ¿cómo distinguimos un brick negro de un arranque roto? Pues el brick negro no tiene acceso a Home, no tiene acceso a Luma, no tiene acceso al modo Recovery y no tiene acceso a Good Mode 9. El arranque roto sí tiene acceso a Luma, a Good Mode 9, etcétera, ¿vale? Y para que veáis que no estoy utilizando una R4, la tengo aquí, ¿vale? La tengo aquí separada, o sea, no estoy metiendo un NTR, no estoy con un imán, ¿de acuerdo? Estoy con un arranque nativo de Payload, así de claro. Tras la explicación, el primer paso que deberéis de realizar para reparar el arranque roto será la descarga de unos archivos que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. En esta ocasión el archivo se llama Broken, ¿vale? Y dependerá siempre de vuestro modelo de consola y de vuestra región, ¿de acuerdo? En mi caso, mi consola es una New y su región es la europea. En tu caso, pues bueno, pues puedes tener una All japonesa, pues te tendrás que descargar el paquete All japonesa. A continuación, y una vez hayamos descargado los archivos correspondientes a nuestro modelo y a nuestra región, tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en el ordenador. Todos y cada uno de los archivos de su interior deben de ser totalmente eliminados. Una vez tengamos la tarjeta totalmente vacía, abriremos el paquete WinRAR y todos y cada uno de los archivos de su interior tendremos que meterlo en la raíz de nuestra tarjeta. ¿Qué estaremos haciendo ahora? ¿Por qué va a tardar tanto la transferencia de archivos? Pues lo que estamos incluyendo es el firmware de nuestra consola, ¿de acuerdo? Ahora mismo pues estoy metiendo la versión 11.17 en mi tarjeta SD. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pues desde el Good Mode 9 lo que vamos a hacer es restaurar la propia configuración de la consola y con ello la base de datos se restaura y nuestra consola pues podrá volver al menú del Home. Finalizada la transferencia tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en la consola y acudir al Good Mode 9 para ejecutar el script de Broken. Una vez en la consola y habiendo introducido nuestra tarjeta SD junto con el script, simplemente tendremos que pulsar el botón Start y el Power, a no ser que, en tu caso a lo mejor, te salga directamente el menú de Luma y tengas que ir a la opción de menú Payload. Así pues, sea como sea, llegaremos al Good Mode 9. Aquí lo primero que nos va a preguntar es qué idioma queremos utilizar para el uso de Good Mode 9. En mi caso va a ser el idioma español. Y una vez aquí, donde el directorio de las rutas, tendremos que pulsar la casita. Acudiremos a la opción de Script y seleccionaremos el script de Broken. Actualmente solamente lo tengo en español, así que bueno, a futuro lo más seguro que veréis otros idiomas, pero poquito a poquito. Al yo darle a español me van a salir varios pasos y voy a hacer un parón aquí, ¿de acuerdo? Ya sea que elijas el paso 1 de opción alfa o opción beta, luego se va a reiniciar la consola, tendrás que volver al script y tendremos que volver a hacer el paso 2, ¿vale? El proceso 2. ¿Por qué no está conjunto? Porque se requiere sí o sí un reinicio, ¿vale? Y ahora os estaréis preguntando, ¿cuál es la diferencia entre alfa o beta? Pues principalmente es el movable, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo en la consola es inyectarle un movable donante.
Si tú ahora mismo ejecutas la opción alfa y pones un donante y dentro de un mes se te vuelve a fastidiar la base de datos e intentas restaurar con el donante alfa, va a seguir siendo igual, es decir, el error va a seguir, con lo cual tendrías que utilizar en ese caso el molvable beta, ¿vale? ¿Por qué he puesto esta opción doble? Pues para que vayáis alternando, ¿vale? Una vez utilizo un alfa, se me fastidia la base de datos, pues utilizo beta. Que se me vuelva a fastidiar la base de datos, pues vuelvo al alfa, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en ello. Así pues, ¿qué voy a hacer yo? Utilizar la opción de alfa. Aquí me va a pedir permisos de escritura, se los voy a conceder. Otra vez otros permisos. Y ahí estará, pues eso, haciendo su magia, como diría mi amigo Nintris. Se ha reiniciado, sale el Luma, de acuerdo. Vamos a darle a Save and Exit. Y me vais a decir, pero Quelonio, si sigue en negro, no arranca. Os lo he dicho, necesitamos un reinicio, ¿de acuerdo? Tenemos que forzar el apagado y volveremos a pulsar el botón Start y una vez al Power. Volveremos a estar dentro del menú de QtMode 9, volveremos a la casita, a la opción de Script, seleccionaremos Broken, el idioma y ahora en lugar de volver a poner el paso 1, tendremos que ir al paso 2. Le tendremos que volver a dar permisos de escritura a la consola. Ahí volverá a hacer su magia. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Está instalando el firmware. Es decir, el proceso de instalación, como tiene que instalar todo el menú Home, todas las aplicaciones de fábrica y todo lo demás, pues tardará un poquito. Lo positivo de esto, que le he incluido también la actualización del custom firmware. Es decir, tendremos Luma, QtMode 9 y FBI actualizados. Así pues, no tendremos que tocar absolutamente nada más. Proceso finalizado, te amo Quelonio. Si ahora mismo le doy a la A, me va a salir el Luma y luego ya tendremos que configurar de nuevo el Splash en la opción de después. Le daremos a guardar y salir y una vez salga el Splash de seguridad, ahora sí, nuestra consola deberá demostrar algo, por Dios. Ahí ya ha cambiado la luz, esto ya está encendiéndose. Señores y señoras, la configuración de tu consola. Y ahí lo tendremos, chicos. Ahí lo tendremos. Será mismo algo así. Aquí tendremos, bueno, ahora se está creando la información. Siempre me pasa lo mismo. 4 vídeos iguales casi. Y siempre me pasa lo mismo. Cuando voy a enseñar el home, salta eso de la creación. Y aquí tendríamos el FBI. Si es verdad que sale 2 veces información sobre salud y seguridad, se elimina desde el FBI y ya estaría, chicos. Con esto habremos arreglado por fin y después de 6 años los arranques rotos. Y bueno, chicos, con estos sencillos pasos habremos terminado el proceso de hoy. Espero de verdad que os sea útil, que tengáis siempre vuestra consola a la última y simplemente recordaros que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa y de la WIDE a vuestra disposición. Hasta más veces.